y está a cargo de Kenny. Esta actividad que Kenny va a realizar con ustedes es un repaso de del contenido que hemos cubierto hasta esta fecha. Esta actividad se realiza como parte de las actividades que Kenny debe tener en esta fase en la que él está, que es llevando sus prácticas finales en esta modalidad de apoyo a la docencia. Ellos están de tutores realizando sus prácticas finales como tutores académicos. Entonces, como parte de estas actividades, pues Kenny debe realizar la actividad que vamos a tener este mediodía. Espero que se resuelvan algunas dudas que ustedes puedan tener del material del curso y si no, pues abierto a que en cualquier momento planteen las dudas que puedan no quedar cubiertas. La próxima semana ya tenemos hoja de trabajo, revisen el calendario de actividades que tenemos y estamos con la hoja de trabajo número 5. Así que sin más, no sé si alguien tiene alguna duda y si no, pues vamos a iniciar la actividad de este mediodía y pues recuérdense que siempre grabamos la sala para que quede este material de apoyo para ustedes. Así que gracias, Kenny, y acá lo dejo. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy esta conferencia la traté de centrar más en el tema que considero que es bastante importante, que son los bloqueos mentales. Ya que aunque ahorita sientan que lo que llevan de su camino académico actualmente no han tenido algún bloqueo o sienten que no han sido mínimos, conocerlos es bueno debido a que en algún futuro pueden terminar teniendo alguno de ellos debido a la exigencia de la carrera y las diferentes facultades que se exige conocer de la misma, lo que considero que pueden ser herramientas necesarias para tener el conocimiento ahorita al inicio de lo que tienen la carrera, para que puedan solucionar así de mayor eficiencia y rápido los problemas que se puedan enfrentar en lo que sigue la misma. Okay. ¿Qué son los bloqueos mentales? Los bloqueos mentales son un problema que puede que hayan experimentado, ya sea que sean conscientes o que los experimentaron, pero al día de hoy ya no se acuerdan que hayan pasado por eso. Es importante saber que estos atascos que pueden llegar a experimentar pueden estar provocados por varias razones. Algunos de ellos pueden ser por estrés, ansiedad, fatiga, incluso creencias limitantes que hacen que se instalan en nuestra mente. A veces intentamos forzar el paso, seguir intentándolo de la misma forma o podemos sentir el bloqueo, pero cuanto más lo hacemos, más empeora el mismo. Otras veces intentamos tomar caminos alternos que no siempre pueden hacer llegarnos a la mejor solución. La clave para superar estos bloqueos es entender qué está causando el atasco y a menudo necesitamos relajarnos, cambiar de nuestra perspectiva o tomar un descanso para que las ideas empiecen a fluir y así volver a la tarea que nos está permitiendo avanzar y lograr terminarla de una manera más rápida. El primer bloqueo que vamos a ver sería el bloqueo perceptivo. Este bloqueo tiene que ver con la forma en la que percibimos o estereotipamos las cosas. Puede ser el uso de los estereotipos, pueden ser que no sean malos del todo, ya que también permiten completar una información incompleta. Sin embargo, pueden ser un serio impedimento para percibir nuevas ideas. Una vez que se ha realizado una clasificación, las personas tienen menos posibilidades de notar los verdaderos atributos o cualidades de aquellos que se ha calificado. Un bloqueo perceptivo también puede ocurrir cuando subestimamos la dificultad de un tema o tarea solo porque a primera vista parece simple o fácil. Esto es muy común en programación. La apariencia engañosa de algo sencillo puede llevarnos a pasar por altos detalles importantes. Sí, de estos bloqueos pueden hacer que, digamos,
No sé si han tenido algunos compañeros que ya hayan avanzado en la carrera, están más talentos en las carreras, que ustedes por alguna duda le preguntan acaso cómo sintieron el curso o algo así regularmente. La mayoría les va a decir es fácil, exceptando algunos cursos que sí son bastante complicados. Todo lo que les puedo decir es que siempre todo es muy difícil antes de ser fácil, entonces no confíen mucho en lo que les digan, porque la mayoría siempre les va a decir, no, eso es fácil. Entre esos bloqueos perceptivos podemos encontrar lo que es la dificultad para aislar un problema. Es un bloqueo intelectual que ocurre cuando una persona no puede identificar la causa a raíz de un problema debido a la cantidad de factores involucrados o a la complejidad del sistema. Esto puede llevar a perder tiempo investigando múltiples posibles causas sin encontrar la solución, ya que el problema no se limitado de manera efectiva. Podemos poner un ejemplo de no poder aislar un problema, suponiendo que una persona siente que la conexión de su internet es muy lenta y asume que el problema es del router porque un día anterior puede haber pasado de que se haya ido la luz varias veces y ha considerado que el router es el que ya se ha arruinado debido a que ya también ha estado años trabajando. Decide reiniciarlo varias veces, ve que el problema no funciona y mejor decide comprar uno nuevo. Cuando luego lo conecta y se da cuenta de que el dispositivo tampoco le soluciona el problema. Entonces al final el problema puede ser que él tiene muchos dispositivos conectados, lo que hace que el ancho de banda del mismo no sacie toda la demanda que tiene, y por eso es porque no tiene tanta capacidad de conexión. Las características de este bloqueo pueden ser confusión ante múltiples variables. Lo que hace es que la presencia de muchos factores o síntomas que se presentan al mismo tiempo hace difícil distinguir cuál es el verdadero problema. Pruebas no concluyentes. Se intentan múltiples soluciones sin éxito porque no se ha logrado identificar la causa exacta. Pueden sentir que el error no persiste, no hay variaciones en el mismo, siempre sigue siendo el mismo, lo que complica aislar su origen. Y poca claridad en los síntomas. Pueden ser que el problema no ha sido tan obvio, o puede haber manifestaciones indirectas de un problema del cual puede ser más profundo lo que piensan que es. Una forma de superar este bloqueo es dividir el sistema en partes, agarrar el sistema o el problema y evaluarlo en pequeñas partes para evaluar cada una de manera independiente. Registro y seguimiento de tarea, utilizar herramientas de monitoreo para capturar el comportamiento del sistema en tiempo real y dar método de eliminación. Se puede considerar eliminar posibles causas de una en una para reducir el número de factores que pueden estar influyendo en el problema. Reproducir el error. Intentar reproducir el problema de diferentes entornos o condiciones para observar patrones que ayuden a identificar su origen. Y también para hacer la consulta a otros que pueden llegar a tener el mismo problema, consultándoles, pudiendo tener una perspectiva externa y validar si se está evaluando correctamente la situación. No tenemos el otro problema que haría lo mismo, solo que este es lo contrario, que es la tendencia a limitar demasiado la zona del problema. Esto ocurre cuando una persona se enfoca en una parte muy reducida de un problema sin considerar el contexto más amplio o todas las posibles causas o efectos. Este enfoque es excesivamente estrecho, puede impedir que se vea la imagen completa, lo que limita la capacidad para encontrar soluciones efectivas. Características del bloqueo. Este bloqueo puede tener un problema que puede ser que, como nos centramos mucho en una cosa, en una área muy pequeña del problema, se pueden ignorar factores externos que pueden hacer que ese sea el origen del problema. Negación de la complejidad. Debido a que puede ser que considerar los demás factores haga que el problema se complique más, se evita explorar o considerar todo en su totalidad debido a que puede ser demasiado complejo. Y también es que se puede andar buscando una solución muy específica sin pensar en cómo el problema puede estar afectado por otros elementos del sistema. Ejemplo de este tipo de bloqueo puede ser que tienes problemas de señal con tu teléfono móvil y asumes que el problema puede ser el teléfono porque ya es muy antiguo.
por lo que decides comprar un teléfono nuevo. Cuando puede ser que el problema en realidad sea que en ese momento tenga una área con mala cobertura en la red móvil. ¿Cómo se puede superar este bloqueo? Se puede superarlo examinando el problema en su totalidad, considerando todas las posibles áreas que pueden estar afectando el sistema. Una buena forma de eso es realizar hipótesis o casos potenciales fuera de zona inicialmente identificada. Preguntarte, ¿y si puede ser esto? ¿O y si puede ser aquello? También es considerar también el visualizar el flujo completo del sistema en proceso para identificar con qué cosas interactúa, qué cosas depende y que puedan estar afectando el problema. También está el otro, que es creo que es imposibilidad de ver el problema desde distintos puntos de vista. Esto puede ser en el que te puedes quedar atrapado en una única forma de pensar o interpretar una situación sin explorar otras perspectivas que podrían llevar a soluciones más efectivas. Este tipo de bloqueo ocurre cuando alguien se apega a una idea preconcebida o un enfoque específico y no considera otros enfoques alternativos que podrían ser más adecuados al problema. Las características del bloqueo es que en el cual te apegas a solo una interpretación sin estar abierto a otras posibilidades. No puedes ser capaz de generar nuevas ideas o enfoques debido a lo que piensas. Y ves el problema desde una perspectiva limitada sin considerar otros ángulos como el impacto en otras personas o áreas del sistema. Por ejemplo, hay que una persona desde su punto de vista puede ver que ese número sea un 6 y el del otro lado mira que es un 9. Sesgo cognitivo. Prejuicios o experiencias previas influyen en la forma en que se percibe el problema, lo que impide ver otras soluciones. Uno de estos ejemplos puede ser que los residentes de una ciudad se quejan del tráfico constante y algunos sugieren que el problema se resolvería si construían más carreteras. No consideran alternativas como mejorar el transporte público o fomentar el uso de bicicletas o implementar políticas de trabajo en casa. ¿Cómo se puede superar este bloqueo? Buscar retroalimentación externa, ya sea preguntándole a sus compañeros sus puntos de vista para ayudar a descubrir mejores perspectivas que no habían considerado. Pensar de una manera artística utilizando lluvia de ideas que pueden hacer que lleguen a una idea fuera de lo convencional. Pueden hacer también imaginar cómo verían los problemas las diferentes personas. Y también es buena práctica hacer preguntas abiertas. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo le verían a alguien? ¿Cómo lo vería un cliente o cómo lo vería otra persona? Para abrir nuevos enfoques. Luego, como nuevo otro tipo de bloqueo, tenemos lo que es el bloqueo emocional. Estos bloqueos surgen debido a emociones intensas o mal gestionadas, lo que afecta a la capacidad de una persona para pensar con claridad, resolver problemas y tomar decisiones. Estos bloqueos pueden interferir con la creatividad, el juicio y la capacidad para trabajar de manera efectiva, ya que las emociones negativas como el miedo, la ansiedad o la frustración pueden dominar la mente. Un ejemplo de estos puede ser que puede llegar al caso de que tienes que realizar una conferencia importante, aunque sabes el tema, conoces bien lo que tienes que decir y conoces bien el discurso que vas a dar, el miedo a ser juzgado o equivocarse frente a una audiencia pueden terminar dominando tus pensamientos y puede ser que te bloquees haciéndote dudar de ti mismo y dudar de si estás bien preparado para dar la charla. Entre este tipo de bloqueos emocionales podemos ver lo que es el temor a correr un riesgo, que es lo del ejemplo anterior, que puede ser que tengas miedo a cometer errores, a fracasar o a arriesgarte, lo que puede generar un bloqueo, ya que hemos crecido recompensados al dar respuestas correctas y castigados al cometer un error. También aprendemos a vivir con seguridad, evitar el riesgo cuantas veces sea posible.
Siempre tenemos lo que es miedo al fracaso, ya que no queremos que las cosas salgan mal. Evitamos la incertidumbre. Se prefiere lo conocido y seguro, aunque no sea la mejor opción, porque la incertidumbre de lo nuevo es percibida como una amenaza. Dependencia de lo probado. Piensas que por optar por soluciones con las que has solucionado el problema anteriormente, piensas aplicarlo para el problema actual que estás presentando. También puede pasar que te pasas mucho tiempo centrándote en el análisis, evaluando todas las opciones posibles, pero nunca tomas una decisión, porque siempre hay un riesgo entre cada alternativa que planteas. Por ejemplo, eso puede ser que alguno de ustedes esté desarrollando una aplicación y se encuentra con un problema de que pueden usar una tecnología nueva que desconocen, pero que podría mejorar significativamente la eficiencia del proyecto, pero no lo conocen y puede ser que ustedes opten por una tecnología antigua porque se sienten más cómodos usando la misma, ya que pueden tener los riesgos asociados con aprender algo nuevo y la posibilidad de que haya dificultades o errores inesperados que en el camino. Por este miedo al riesgo, algunas personas optan por la tecnología antigua. Puede ser que al final de problemas. ¿Cómo superar este bloqueo? Se puede realizar lo que es una lista de los riesgos potenciales y evaluar objetivamente las probabilidades de que ocurran. El miedo puede ser que te esté haciendo exagerar las posibles consecuencias. Aprender de los errores es importante. Entender que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y que cada error trae lecciones valiosas para el futuro. Puede ser que para que tengas una falta de confianza porque antes has tomado riesgos y no salió bien. Pues una forma de agarrar confianza es comenzar con decisiones que implican riesgos menores para así ganar la misma y poder manejar la incertidumbre de mejor manera. Tener un plan B, iría, caso en lo que no salga bien el plan A, por lo que puede hacer que se reduzca el temor a la incertidumbre. El siguiente bloqueo puede ser juzgar en lugar de concebir ideas, que eso ocurre cuando te centras más en criticar o descartar ideas de manera temprana en lugar de permitir que nuevas ideas florezcan y se desarrollen. Este tipo de bloqueo suele limitar la creatividad y la innovación, ya que la evaluación y el juicio excesivo actúan como un filtro rígido que impide la exploración de nuevas ideas. Las características de este bloqueo pueden ser que un juicio prematuro, que las ideas son evaluadas y criticadas demasiado pronto antes de tener la oportunidad de desarrollarse completamente. Se tiene demasiado es demasiado uno crítico con las cosas. Se prioriza el análisis y la lógica desde el principio, lo que puede no permitirte ser creativo. La inseguridad o temer el juicio de otros, por lo que reprime sus propias ideas antes de compartirlas. Puedes andar rechazando lo que no es convencional, ya que se podría descartar una idea que parece poco habitual o arriesgada, que puede generar grandes recompensas, pero se decide mejor ir por lo que es más seguro o lo que está comprobado. No exploran no exploran las múltiples opciones, se decide por el juicio rápido y resuelve las posibilidades de encontrar soluciones creativas. En este ejemplo, un ejemplo que les podría plantear es, imagínense, un equipo de desarrolladores está una idea sobre mejorar la interfaz de una aplicación móvil y ya saben, como está muy innovador el tema de la inteligencia artificial, alguien propone que utilicen inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario. Sin embargo, antes de que se pueda desarrollar la idea, dar más puntos de vista y ver que puede ser algo positivo, otros miembros del equipo pueden criticarla demasiado, que es demasiado complicada de implementar y poco práctica para el tiempo que se tiene, lo cual puede hacer que la idea se deseche, perdiendo la oportunidad de innovar y mejorar la aplicación. ¿Cómo se puede superar este bloqueo? En la fase de generación de ideas,
es evitar la parte del juicio y crítica y permitir que todas las ideas fluyan, incluso si parecen poco prácticas al principio, pueden llegar a soluciones innovadoras. En lugar de evaluar cada idea de inmediato, es mejor explorarla con preguntas como ¿cómo podríamos hacer que esto funcione? ¿O qué ventajas podría tener esta idea? Utilizar técnicas como, en lugar de buscar una única solución, se busca generar una amplia variedad de ideas antes de empezar a evaluar cuál es la mejor. Luego tenemos lo que es la inhabilidad para incubar una idea. Esto ocurre cuando una persona tiene dificultad para dejar que una idea evolucione y madure con el tiempo, ya que esta implica permitir que la mente se tranquilice dándole tiempo y espacio para que la idea se desarrolle, en lugar de buscar una solución inmediata o apresurarse a ejecutarla. Este bloqueo se presenta cuando las personas quieren resultados rápidos o tienen poca paciencia para permitir que el proceso creativo siga su curso natural. Características de este bloqueo: se puede tener lo que, como se mencionó anteriormente, que puede ser que tengas mucha impaciencia o que necesites algo que sea rápido y ya. O también que no dedicas el tiempo suficiente a pensar en las diferentes implicaciones o mejoras que puede tener la idea inicial. O puede ser que porque creas que la idea parece muy confusa o no llega a nada, no darle tiempo para que se desarrolle naturalmente. Y puedes descartar la idea si no parece viable al principio, en lugar de dejarla desarrollarse para ver si nuevas perspectivas o conocimientos externos pueden hacer que la idea parezca una mejor idea. Pues un ejemplo que les puedo dar de esto es imaginándose que una persona que le da una idea de iniciar un negocio de venta en línea, en lugar de investigar el mercado, analizar la competencia y desarrollar el plan detalladamente, se apresura, lanza su tienda virtual sin haber adecuado bien la idea y después el negocio falla debido a la falta de planificación y previsión. Si hubiera permitido que la idea madurara realizando estudios y afinando el modelo del negocio que se anda buscando, podría haber tenido éxito. ¿Cómo superar este bloqueo? Darle tiempo a la idea, aceptar que algunas ideas necesitan tiempo para desarrollarse en lugar de presionarse para ejecutarlas inmediatamente. Da espacio para explorar y reflexionar sobre si es una buena idea. Tomarse el tiempo para pensar en la idea de manera profunda, considerando todos los ángulos y posibles enfoques. A veces dejar de pensar activamente en la idea y revisitarla más tarde puede generar nuevas perspectivas. Llevar un registro de ideas que parecen interesantes, pero no estar listos para ejecutarlas. Revisar estas ideas después de un tiempo puede aportar nuevas perspectivas. Buscar inspiración externa, leer, investigar y explorar cómo otros han trabajado en ideas similares. Esto puede permitir que la idea se desarrolle de una manera más rápida, si eso es lo que andan buscando. Y evitar la presión del tiempo. Permitir que las ideas sigan su curso natural y evitar que la urgencia de encontrar una solución rápida. A veces el desarrollo poquito a poquito, de forma gradual, lleva a resultados más creativos y efectivos. Otro bloqueo puede ser que les falta entusiasmo. Que ocurre cuando careces de la motivación, la energía o el interés necesario para generar nuevas ideas o abordar un problema de manera creativa. Esto puede deberse a una variedad de factores como el agotamiento, la monotonía o la falta de reconocimiento, lo que lleva a un estado de apatía y desinterés. En estas características puedes pensar que te falta, que te sientes desmotivado, ya que no encuentra el sentido o inspiración del proyecto o tarea que se tiene por delante. O también puede ser que has estado mucho tiempo trabajando y esforzándote, puede ser que tengas la falta de descanso adecuada o la acumulación de estrés puede hacer que la mente se sienta bloqueada. La repetición constante de tareas similares puede apagar tu motivación y hacer que se sienta difícil generar nuevas ideas.
Un ejemplo de esto es, puedes estar programando un proyecto y puede llevar tiempo sin ver avances significativos, ya que sea porque te quedaste pues, bloqueado en una parte. Después de semanas de hacer el mismo trabajo, ya puedes sentir desmotivado y empiezas a perder interés. Tu productividad empieza a bajar y aunque tienes la capacidad para solucionar problemas, ya no sientes el impulso para intentarlo, ya que te puede hacer que te hace falta el estímulo que te hace que no puedas buscar una solución creativa o alternativas para mejorar el proyecto. ¿Cómo superar la falta de estímulo? Salir de la rutina, investigar nuevos enfoques o participar en actividades creativas que pueden hacer que te reviven la motivación. La mente también necesita lo que es un descanso para poder recargar energías y encontrar nuevas perspectivas. A veces hablar con compañeros o amigos puede hacer que recibas comentarios que pueden ser constructivos, que pueden ayudar a recuperar cuál es la idea del proyecto. Y variedad en el trabajo, puedes hacer cambiar de tareas o proyectos para mantener la mente activa y así evitas lo que es la monotonía. La monotonía. Luego tenemos la otra contraparte que sería cuando estás muy entusiasmado porque estás tan emocionado con una idea o proyecto que pierdes la objetividad, te apresuras a implementarla sin una reflexión adecuada, lo cual puede hacer que obvies detalles importantes o subestimes riesgos a la hora de tomar decisiones. Las características de esto es que puede ser demasiado impulsivo, actúa sin tomarte el tiempo para planificar o analizar adecuadamente la idea, o idealizas mucho la idea, que piensas que es una idea, que las ideas, ¿cómo te lo pongo? Que las ideas pueden parecer poco realistas, ignorando los problemas o dificultades que pueden tener la misma. Puedes tener exceso de confianza, que la sobreestimación de las propias capacidades o los recursos disponibles, asumir que se puede lograr, y desapego a la realidad. La emoción de la idea puede hacer que se pierda de vista la viabilidad del proyecto o los límites del proyecto. Puede ser que, un ejemplo de esto puede ser que tengas una nueva característica para una aplicación, ya que consideras que es una idea súper brillante y que puede dar grandes beneficios, sin pensar en la factibilidad de la técnica ni en los recursos necesarios que se necesitan para implementarla. Ignora los riesgos, no consultas con el equipo y empiezas a escribir código sin una planificación adecuada. Aunque el concepto es interesante, la implementación falla debido a la falta de una estrategia clara y a problemas técnicos no previstos, ya sea como puede ser que quieras implementar inteligencia artificial en un proyecto y no hayas investigado lo suficiente para poder implementarlo de manera correcta. ¿Cómo superar el entusiasmo excesivo? En lugar de actuar impulsivamente, hacer una pausa para reflexionar sobre la idea y evaluar su viabilidad a largo plazo. Puedes también buscar compartir la idea con otros para recibir perspectivas objetivas y consejos antes de avanzar. Crear un plan detallado, que es parar el proyecto, dividirlo en pasos pequeños y manejables para evitar errores impulsivos. Y evaluar riesgos y desafíos, considerar los posibles obstáculos y limitaciones antes de ejecutar la idea. Luego tenemos lo que es la realidad como bloqueo mental. Eso es cuando se tiene que ves la realidad limitada por la percepción de con lo que consideras que puede ser posible, impidiendo que se exploren ideas creativas, innovadoras o soluciones alternativas. Este tipo de bloqueo surge cuando las restricciones del mundo real, como recursos limitados, normas establecidas o experiencias pasadas, dominan tu pensamiento y frenan la capacidad de imaginar nuevas posibilidades. Características del bloqueo. Eres muy pragmático. Las personas que se enfocan demasiado en lo que es práctico, factible, ignorando ideas arriesgadas, el miedo a lo desconocido, rigidez mental, se tiende a pensar dentro de los límites de lo que ya se conoce sin abrirse a nuevas formas de ver el problema,
Otro problema puede ser que seas muy conformista y que aceptas las limitaciones actuales sin cuestionarlas o intentar superarlas. Pensamiento lineal. Las soluciones propuestas son convencionales y no incluyen saltos creativos, ya que la realidad impone restricciones que no se intentan trascender. Un ejemplo puede ser lo mismo a lo que puedas querer levantar tu propio negocio, pero debido a tu situación económica y la falta de experiencia que tienes, en lugar de verlo como un enfoque creativo para superar este desafío, como buscar socios, comenzar con recursos mínimos o explorar métodos alternativos de financiación, solo te concentras en lo difícil que es y que has visto que vecinos no lo han puesto y al final lo han cerrado. Entonces tu percepción es que lo realista es que no va a funcionar, entonces bloqueas tu capacidad y al final no emprendes eso. ¿Cómo superar este bloqueo? Las preguntas de qué pasaría si y permitir que las ideas sin imponerse inmediatamente a las limitaciones que puedes estar sintiendo y cuestionar las barreras que te autoimpones para poder abrir nuevas posibilidades. Es importante explorar diferentes soluciones y enfoques, incluso aquellos que inicialmente parecen poco realistas o inalcanzables, o algunas de las mejores innovaciones surgieron de ideas que parecían imposibles al principio. Tratar las ideas como experimentos en lugar de resultados definitivos. Esto ayuda a aliviar el peso de la realidad y fomentar la exploración, la inspiración externa. Y durante las fases creativas, en estos casos de que eres muy realista, es permitir un poco el pensamiento irrealista, lo que puede hacer que durante las fases creativas sea útil para dejar que las ideas fluyan sin juzgarlas, como que pueden ser realistas o no. Ya después de que generas una cantidad de ideas que consideras suficiente, se pasa a la fase de la evaluación de las mismas. Un ejemplo de esto puede ser que estés trabajando, que imagínense que un equipo de desarrollo está trabajando en una forma para mejorar su plataforma, pero el que tiene como el jefe rechaza constantemente nuevas ideas porque no es algo que han hecho antes o no tenemos los recursos ahora para hacerlo. Y esto crea una cultura donde solo se realizan mejoras incrementales y nunca se intenta algo innovador. En la siguiente tenemos lo que es la fantasía como bloqueo mental. Esto ocurre cuando una persona se refugia en mundos imaginarios o escenarios idealizados, impidiendo que enfrente la realidad o tome acciones concretas a sus objetivos. Estos bloqueos surgen cuando se prefiere soñar con un futuro perfecto con soluciones mágicas en lugar de en el presente trabajar y así poder generar las conexiones entre lo imaginado y lo que realmente es posible. Características del bloqueo. Te refugias en ideas idealizadas en lugar de enfrentar los desafíos actuales, lo que lleva a la procrastinación o inacción. O sea, piensas de la idea, pero nunca la trabajas. Expectativas irreales. Se construyen visiones poco realistas de cómo debería ser una situación, lo que genera frustración cuando la realidad no se ajusta a la fantasía. Parálisis por perfeccionismo. El deseo de lograr una versión perfecta de lo imaginado impide que la persona tome el primer paso, ya que nada en la realidad se siente lo suficientemente bueno. Se utiliza también a veces que se puede utilizar la fantasía como excusa para no actuar, esperando un momento ideal o una solución perfecta que puede que nunca llegue. Un ejemplo de esto, una persona que sueña con tener una carrera exitosa puede pasar su tiempo imaginando cómo será su vida cuando logre ese éxito en vez de trabajar desde el día de hoy. Realizando pasos concretos como buscar formación, oportunidades de crecimiento y mejorar. Se queda en la fantasía de ese futuro perfecto. El hecho de que el camino real hacia el éxito implica dificultades, trabajo duro y riesgos
le lleva a evitar la acción, ya que nada parece tanto perfecto como lo imagina. Así la fantasía puede llegar a bloquear. ¿Cómo superar este bloqueo? Aceptar la imperfección, comprender que la realidad nunca será perfecta y que los errores o los fracasos son parte del proceso. Aceptar que lo suficientemente bueno es un buen punto de partida. Vivir en el presente, enfocar la energía en lo que se puede hacer hoy en lugar de solo imaginar el futuro. Esto ayuda a aterrizar las fantasías en acciones reales y prácticas. También pueden hacer lo que es crear metas a corto plazo que ofrezcan una sensación de logro inmediato. Eso reduce la conexión entre la visión ideal y el trabajo necesario para llegar ahí. Luego tenemos el siguiente tipo de bloqueos, que serían los bloqueos culturales. Estos ocurren cuando las normas, valores, creencias, perspectivas sociales limitan el pensamiento creativo. Este tipo de bloqueo se manifiesta cuando las costumbres de una sociedad o grupo se restringen la capacidad de las personas para pensar de manera diferente, desafiar el estatus que se tiene y para poder explorar nuevas posibilidades. Las barreras culturales suelen ser inconscientes, pero influyen fuertemente en cómo las personas se comportan y toman decisiones en el mundo. Una de estas características de este bloqueo puede ser que tienden a ajustarse a las expectativas de su cultura o entorno, evitando destacar o actuar de una manera diferente por miedo a ser rechazadas o por ser vistas como raras. Resistencia al cambio. La cultura a menudo favorece la continuidad de las prácticas establecidas, lo que hace difícil aceptar o implementar cambios incluso si son mejores. También puede ser que tengas el temor a ser juzgado por la familia, amigos o la comunidad, que impide que sigas tus propios deseos o piensen fuera de las normas tradicionales. Las creencias firmes sobre lo que está bien y lo que está mal limitan la capacidad de explorar nuevas formas de ver las cosas o de innovar. Como vamos a tener un ejemplo de esto, sería de que imagínate que empiezas a trabajar en una empresa y esa empresa está muy acostumbrada a usar los lenguajes de programación ya muy antiguos que no son tan eficientes o populares como COBOL o Fortran, lo cual te puede desalentar para usar lenguajes modernos como es Python, JavaScript o Go, lo cual son los conocimientos que se tienen, y sabe que podría mejorar la productividad del equipo y la calidad del mismo, pero el bloqueo cultural que puede tener la empresa hacia esos cambios puede hacer que ya no se pueda lograr innovar y te veía con desconfianza como una amenaza por miedo a ser criticado o ir en contra de las normas de la empresa, lo cual llegas a la conclusión de que vas a seguir utilizando las herramientas obsoletas y renuncias a proponer mejoras. ¿Cómo superar este bloqueo? Reflexionar sobre las creencias y costumbres que rigen las decisiones personales. Preguntarles si esas normas realmente reflejan los propios valores o si solo están siendo adoptadas por presión social. Educar y crear conciencia. A veces los bloqueos culturales son resultados de la falta de conocimiento, la perpetuación de mitos. Informar a otros sobre nuevas ideas, posibilidades y perspectivas puede suavizar el impacto de las barreras culturales. Aunque desafiar las normas culturales puede ser difícil, hacerlo paso a paso permite generar un cambio sin alterar todo por completo. Aceptar la crítica, aceptar que romper con las normas puede traer juicio, o sea, que te juzguen, pero seguir el propio camino es más importante que ajustarse a expectativas ajenas. También tenemos los que son los tabúes, los cuales son las prohibiciones sociales o culturales sobre ciertos temas, los cuales se pueden considerar inapropiados, ya que cuando el momento que se internalizan pueden actuar como bloqueos mentales que limitan la capacidad de una persona para explorar ciertos pensamientos o acciones, incluso si son necesarios o beneficiosos. Los tabúes a menudo son impuestos por la cultura, la religión o las normas sociales y pueden bloquearte la creatividad y la innovación o la toma de decisiones. Características del bloqueo pueden ser que
¿Consideras que algunos ciertos o acciones son vistas como inaceptables o prohibidas por la sociedad, lo que impide que las personas los discutan o exploren? Puede ser que tengas miedo al rechazo o a que te juzguen y temiendo que puedan ser castigadas por el entorno. No explora ciertas ideas o soluciones por la creencia de que son inapropiadas o peligrosas, incluso si pueden ser útiles y necesarias. Y la presión de seguir las normas sociales puede llevar a evitar romper los tabúes, lo que mantiene dentro de los límites de lo que se ha aceptado culturalmente. Puede ser que en un equipo de desarrollo hablar sobre errores o admitir que uno cometió un fallo puede considerarse un tabú debido a la cultura del perfeccionismo o miedo al fracaso que prevalece en la organización. Puede ser que tengas miedo a admitir que has cometido un error por medio a represalias que pueden o que te puedan ver como que persona que no hace bien su trabajo, lo cual puede generar un tabú donde se ocultan los problemas o fallos de código, lo que eventualmente conduce a grandes errores que podrían haberse evitado si se hubiera discutido anteriormente. ¿Cómo superar este bloqueo? Se puede generar un ambiente donde las personas se sientan cómodas abordando temas delicados sin temor al juicio o castigo. Podría también reflexionar sobre los tabúes y preguntarse si realmente tienen sentido en el contexto actual o si simplemente son barreras impuestas por costumbres pasadas. También se puede buscar alentar a las personas a hablar de sus problemas, errores o desafíos sin temor a la crítica. Eso puede hacerse a través de la implementación de políticas que promuevan la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Eliminar tabúes requiere cambiar la percepción social sobre los temas prohibidos. La educación y el diálogo abierto son claves para romper el silencio en torno a los tabúes. Luego tenemos lo que es el humor. Lo cual puede ser un bloqueo para resolucionar problemas cuando se utiliza de forma inapropiada o en exceso, desviando el enfoque de análisis serio a la situación que se requiere. A veces el humor es empleado como mecanismo de defensa para evitar el enfrentamiento directo con un problema, lo que puede generar distracciones y falta de profundidad en el proceso de resolución. Características pueden ser falta de seriedad. Usar el humor en momentos críticos puede disminuir la atención sobre el problema, causando que no se trate con la gravedad o el detalle necesarios. Evitar confrontar la realidad. Puede ser que una forma de evitar la incomodidad es enfrentar un problema complejo emocionalmente difícil. Distracción grupal. En algunos equipos el uso del humor puede crear un ambiente relajado, pero también puede desviar la atención de la resolución efectiva del problema. Aunque el humor puede generar una sensación temporal de alivio, no necesariamente contribuye a encontrar soluciones. Incluso puede bloquear la identificación de la causa real del problema. Un ejemplo de esto puede ser que un equipo de desarrollo esté a la presencia de un error clave y los miembros del equipo recurren al humor en lugar de abordar el problema directamente. Esto puede retrasar el proceso de identificación de la causa raíz. El problema se vuelve más complicado y el enfoque de la resolución se dispersa, afectando la productividad y potencialmente la calidad del código. ¿Cómo superar este bloqueo? El humor es útil para mantenerse en buen ambiente de trabajo, pero debe haber límites para asegurar que no distraiga el objetivo principal. Definir momentos en los que el equipo se enfoque exclusivamente en la resolución del problema, minimizando distracciones. Luego, en siguiente tipo tenemos lo que es la razón. Cuando la razón es utilizada de manera excesiva, puede convertirse en lo que es un bloqueo mental al limitar la exploración de soluciones más intuitivas o creativas. Esto ocurre cuando se depende demasiado de la lógica y el análisis riguroso, dejando de lado las alternativas que podrían ser válidas, pero que no siendo un razonamiento estructurado. El análisis excesivo de todas las variables puede llevar a la indecisión, lo que se conoce como parálisis por realizar mucho análisis. En este caso, el individuo busca tanta certeza que nunca llega a tomar una decisión. La razón puede imponer una estructura rígida que impide ver soluciones fuera de los esquemas tradicionales o aceptados. Y negación a la intuición, por ejemplo. La intuición a menudo puede ser útil, pero
es descartada por completo a ser vista como irracional o no confiable, digamos, descartas ideas solo porque sientes que es una mala idea. Bueno, en un ejemplo de la razón puede ser que tengas lo que es el perfeccionismo extremo, ya que te quieres lanzar a realizar un proyecto creativo como un libro, una canción, un producto, pero quedas atrapado en el perfeccionismo, racionalizas que necesitas más tiempo para mejorar cada detalle, revisando y revisando tu proyecto hasta el punto que nunca consideras lo suficientemente bueno para lanzarlo, lo cual puede impedir a que actúes o publiques tu trabajo, ya que la lógica extrema le dice que no es perfecto, lo que le hace dudar constantemente de su propio progreso. ¿Cómo superar este bloqueo? Definir un límite en análisis, establecer un límite para la cantidad de tiempo dedicado al análisis antes de tomar una decisión. También aceptar la incertidumbre, reconocer que no todas las decisiones pueden tomarse con certeza total y que el riesgo calculado es parte del proceso. Combinar la lógica con la experimentación. Eso es alternar el razonamiento analítico con pruebas o experimentos rápidos, permitiendo que ideas menos tradicionales se pongan a prueba. Permitir que la intuición forme parte del proceso, especialmente en áreas donde se tiene experiencia. Luego tenemos lo que es la intuición, que se puede volver un problema cuando se utiliza de manera exclusiva o sin reflexión crítica. Aunque la intuición se basa en la experiencia previa y la percepción rápida, puede ser engañosa cuando no se cuestiona o verifica las decisiones tomadas. Las decisiones solo se toman por intuición o a veces están influenciadas por sesgos personales o emociones, lo que puede llegar a realizar errores. Características de este bloqueo es que las decisiones impulsivas, ya que se pueden tomar decisiones rápidas sin un análisis racional debido a que se considera que por intuición va a ser así. Puede estar influenciada por prejuicios o experiencias previas que no aplican en el contexto actual, lo que lleva a conclusiones identificadas. Es que las decisiones intuitivas, al no estar basadas en hechos o análisis, a menudo son difíciles de justificar ante otros, lo que puede generar desconfianza en el equipo. Y la intuición a veces hace que se ignoren datos relevantes o análisis más profundos, lo que puede resultar en decisiones no informadas. Un ejemplo de esto puede ser que un programador con mucha experiencia en cierto tipo de errores pueda decidir basado en su intuición que un fallo del sistema tiene una causa similar a problemas previos. Sin embargo, al no verificar los datos ni hacer un análisis respectivo, puede pasar por alto un nuevo problema más complejo que no tiene relación directa con sus experiencias previas. ¿Cómo superar este bloqueo? Combinar la intuición con la razón, utilizar la intuición para proponer soluciones iniciales, pero luego aplicar la razón para evaluarlas y verificar su viabilidad. Luego tenemos revisar sesgos cognitivos, reconocer los sesgos que pueden estar influyendo en las decisiones y ser conscientes de su impacto en el pensamiento intuitivo. Luego tenemos lo que es tradición y cambio. La tradición, aunque valiosa para mantener la continuidad y estabilidad, puede convertirse en un bloqueo cuando se limita la capacidad de una persona o grupo para aceptar o implementar cambios necesarios. El apego a lo familiar y establecido puede impedir la innovación y la adopción de soluciones más efectivas. Entre sus características vamos a ver lo que es resistencia al cambio, pensamiento conservador en el cual se prioriza más lo que siempre ha funcionado, sin considerarse las circunstancias actuales requiere un enfoque diferente. El temor a lo desconocido, o también puede ser que la presión social o cultural, debido a que la presión para seguir normas establecidas por la sociedad o la comunidad genera que te autolimites, y hay que romper con la tradición puede ser visto como una transgresión. Un ejemplo de esto puede ser que un equipo de desarrollo podría seguir utilizando tecnología o metodología obsoleta porque siempre ha funcionado para ellos. A pesar de que existen soluciones más modernas y eficientes, la tradición de seguir con el camino desconocido frena la adopción de herramientas o enfoques más innovadores que podrían mejorar la productividad y el rendimiento. ¿Cómo superar este bloqueo? Experimentar con nuevas ideas, fomentar una cultura que permita probar nuevas tecnologías, enfoques sin miedo al fracaso, y conocer cuáles son los beneficios del cambio. Mostrar con ejemplos concretos cómo los cambios pueden mejorar procesos o resultados.
y aceptar lo que es la innovación. Luego tenemos la segunda parte, que sería el cambio como bloqueo mental. Cuando se busca de manera excesiva apresurar sin considerar el valor de las prácticas o estructuras tradicionales, el impulso constante por cambiar puede generar inestabilidad y desconcierto, impidiendo que se construyan bases sólidas o que se aproveche el conocimiento acumulado. Características pueden ser que tengas innovación desenfrenada, eso podría ser cambiar por cambiar, puede resultar en decisiones impulsivas que no consideran el impacto a largo plazo o la viabilidad de las nuevas soluciones. Desprecio por la tradición, se ignoran las lecciones del pasado o las soluciones probadas, lo que puede llevar a cometer errores que ya se habían resuelto en el pasado. Incertidumbre constante. Un entorno de cambio constante puede generar estrés y desconcierto, ya que los individuos no tienen tiempo para adaptarse o estabilizarse en una nueva práctica antes de que otra llegue. Y riesgo elevado. El cambio sin planificación adecuada puede llevar los resultados inesperados o negativos, ya que las nuevas ideas no siempre son superiores a las existentes. Un ejemplo puede ser que un equipo de desarrollo que cambia constantemente las herramientas y metodologías en busca de la última tendencia puede acabar en un sistema inestable, en donde los desarrolladores no tienen tiempo suficiente para desarrollar las nuevas tecnologías antes de que se introduzcan otras, lo que puede resultar en ineficiencia y la confusión. ¿Cómo superar este bloqueo? Pues evaluar el impacto del cambio antes de implementar una nueva idea, una nueva tecnología, analizar si realmente ofrece una mejora sobre las prácticas actuales. Otra forma es, al momento de realizar cambios, no realizarlos de golpe, sino que planificarlos y hacerlos de poco a poco, asegurando que se asimilen adecuadamente y conservar lo valioso del pasado, mantener elementos de tradición que siguen siendo útiles y combinarlo con lo mejor del cambio. Por ejemplo, sería... También dentro de esto podemos ver las fases que podemos tener al momento de realizar lo que sería el cambio. Que siempre son estas 5 fases. Se habla de la negación, la ira, la negociación, la tristeza y luego pasamos a la aceptación. La primera parte es la negociación. Al enterarte un ejemplo de estos puede ser que quieras cambiar, que tú trabajabas en un lenguaje y te quieren hacer trabajar en otro lenguaje. Por ejemplo, trabajabas en Java y ahora te quieren aprender que trabajes en Python. Te vas a la parte de la negociación donde te dices, esto no me afectará realmente, probablemente continuaremos usando Java en muchos proyectos. Python no es tan diferente, no tengo que preocuparme por eso ahora. Luego pasas a la parte de la resistencia a ira. Después de algunas semanas empiezas a trabajar en Python, pero te sientes frustrado por abandonar tu zona de confort que puede ser Java y empiezas a trabajar en un lenguaje que no dominas y sientes forzado a dejar de lado tu experiencia. Lo que puede llegar a que empieces a pensar que esto es ridículo. He trabajado en Java mucho, porque tengo que cambiar esto ahora. En cambio, este cambio solo va a causar problemas y ralentizar el desarrollo. Y luego pasas a la fase de la negociación, donde empiezas a negociar formas de seguir trabajando usando Java, o pides plazos más largos para adaptarte y empezar a buscar alternativas que te permitan trabajar en ambos lenguajes. Como empiezas a hacer, empiezas a decir, si seguimos usando Java en algunos módulos y en Python, otros podríamos evitar que toda la infraestructura tenga que cambiar de inmediato. O luego pasas a la fase de la depresión, en el cual que empiezas a dar cuenta que no puedes evitar el cambio, sientes que estás perdiendo terreno de tu carrera porque la experiencia ya no es tan valiosa y se abruma la cantidad de cosas nuevas que tiene que aprender para ponerse al día con Python. Te empiezas a dudar de ti mismo, de no soy bueno en esto, me va a llevar tiempo y que estás atrasado comparado con los demás. O también te puedes llegar a cuestionar y decir que tal vez no son tan programador como pensaba. Pero luego llegas a la parte de la aceptación y empiezas a aceptar la realidad, que debes aprender el nuevo lenguaje para seguir mejorando
aunque no te encanta la idea, empiezas a practicar, haces pequeñas prácticas y pides ayuda a tus compañeros y al final encuentras aspectos positivos en Python, y ya lo aceptas como tu nuevo lenguaje. Luego tenemos lo que son los bloqueos ambientales. Estos ocurren cuando factores externos relacionados con el entorno físico o el ambiente laboral influyen negativamente en la capacidad de una persona para concentrarse, ser creativa o eficiente. Estos bloqueos pueden surgir de un espacio de trabajo inadecuado, ruidos, distracciones o un entorno poco estimulante. Aunque muchas veces se subestiman los factores ambientales, tienen un impacto significativo en la productividad y en la capacidad para resolver problemas o pensar de manera innovadora. Las características de este bloqueo podemos ver que se pueden tener lo que son distracciones constantes, ruido excesivo, interrupciones frecuentes o un ambiente sobrecargado de estímulos puede hacer que sea difícil concentrarse en una tarea. Puedes tener un espacio de trabajo desorganizado, ya que un entorno desordenado o con falta de espacio físico puede hacer que la persona se sienta abrumada y haciendo que su productividad disminuya. Falta de estimulación visual o sensorial. Un ambiente monótono o visualmente poco atractivo puede reducir la creatividad y la innovación. Mala iluminación, temperatura incómoda o falta pueden afectar negativamente la energía y el enfoque. Entorno de trabajo. En lugar de trabajo demasiado rígidos o estructuras que no permiten libertad de movimiento o flexibilidad, pueden generar estancamiento mental. Un ejemplo, pues, debido a ciertas circunstancias de no tener tiempo, puede ser que hayas decidido ir a estudiar en una cafetería, pero no te logras a concentrar porque hay ruido de fondo, hay conversaciones cercanas y hay muchas distracciones visuales. A pesar de tener el material de estudio frente a ti, tu mente se ve constantemente interrumpida por el entorno caótico, lo que te impide aprender de manera efectiva. ¿Cómo superar este bloqueo? ¿Cómo llevarlo? Buscar un entorno adecuado para cada tarea. Para tareas que requieren concentración profunda, buscar un espacio tranquilo y libre de distracciones. Esto podría implicar trabajar desde una sala privada en casa o un espacio más aislado. Hacer pausas regulares. A veces el entorno físico puede generar fatiga mental. Hacer pausas para alejarse del espacio de trabajo puede ayudar a refrescar la mente y mejorar la concentración para volver a la tarea. Permitir la flexibilidad en la disposición de los espacios de trabajo, escritorios, móviles, zonas de trabajo en silencio o en el horario de trabajo para reducir el impacto de los bloqueos ambientales. Antes de continuar, vamos a ver. Si pueden llenar un formulario que tengo como asistencia. Entonces los paso en el chat. Me pueden llenar ese formulario que será utilizado como asistencia. Sí, seguimos. Luego tenemos un aspecto de estos que sería aceptar e incorporar las críticas. Aceptar e incorporar críticas constructivas es una habilidad esencial para el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, muchas veces las personas se enfrentan a un bloqueo mental cuando reciben críticas, lo que les impide aprovecharlas de manera positiva, ya que el miedo a ser juzgados o el orgullo que se puede tener o la incapacidad para separar la crítica del valor personal. Al momento de que se supere este obstáculo, la retroalimentación se convierte en una herramienta poderosa para el aprendizaje, la mejora continua y la innovación. Características de bloqueo: se puede tener lo que es miedo al juicio, ya que pueden ser
Temen ser vistas como incompetentes o fracasadas, lo que las lleva a rechazar o evitar las críticas. Orgullo, ego, la sensación de que aceptar una crítica es equivalente a admitir una debilidad o un error puede generar resistencia. Reacción defensiva. En lugar de procesar la crítica, las personas tienden a ponerse a la defensiva justificando sus acciones o decisiones. La incapacidad de diferenciar entre una crítica constructiva que busca ayudar y una destructiva que busca dañar hace que las personas rechacen ambas por igual. En seguridad personal, la falta de confianza en sí mismo puede hacer que una persona vea las críticas como ataques personales, lo que aumenta el bloqueo emocional frente a ellas. Debe ser que estés trabajando en tu código y tu compañero señala que tu código, aunque es funcional, podría optimizarse para ser más eficiente. En lugar de aceptar la crítica y buscar formas de mejorar el código, te pones a la defensiva, argumentando que su enfoque es válido y que la crítica es innecesaria. Ese bloqueo mental te impide aprender de sus compañeros y mejorar sus habilidades de programación, limitando su desarrollo profesional. ¿Cómo superar este bloqueo? Ver la crítica como una oportunidad para mejorar en lugar de una evaluación negativa de las habilidades o del valor personal. Entender que los errores y las fallas son parte natural del proceso de aprendizaje. Escuchar. En lugar de reaccionar de inmediato, ponerse a la defensiva, es importante escuchar con atención lo que se está diciendo. Esto permite procesar la crítica de manera más objetiva. Pedir clarificación. Si la crítica no está clara o sientes que es injusta, es útil pedir más detalles o ejemplos más específicos. Esto ayuda a entender mejor el punto de vista del crítico y a identificar áreas específicas para mejorar. Lograr separar el trabajo del yo personal. Reconocer que una crítica al trabajo o a una acción no es una crítica a la persona. Al separar la identidad personal del trabajo realizado, se puede manejar la crítica con más objetividad. También implementar los cambios sugeridos. Incorporar las sugerencias constructivas en el trabajo es clave, aunque puede ser incómodo. Hacer ajustes basados en críticas externas puede llevar a mejores resultados y una mayor confianza en el futuro. También tenemos lo que es escuchar con mente abierta, lo cual implica recibir ideas, opiniones o críticas sin prejuicio o juicios previos, permitiendo que la información fluya sin las barreras del ego, las creencias arraigadas o las suposiciones. Muchas veces se enfrentan a bloqueos mentales que les impiden escuchar de manera efectiva debido a la rigidez de sus pensamientos, o puede ser como la autoconfianza excesiva o el miedo a cambiar de perspectiva. Sin embargo, desarrollar la capacidad de escuchar con mente abierta es clave para el aprendizaje, la colaboración y el crecimiento tanto personal como profesional. Puede ser que debido a esto no puedas escuchar con mente abierta debido a los prejuicios. Se filtra información que no concuerda con las creencias previas, ignorando o rechazando automáticamente lo que no se ajusta a la perspectiva personal. Puede ser debido a el deseo de tener la razón o la creencia de que uno ya sabe todo lo necesario puede impedir a que se escuchen nuevas ideas o puntos de vista. La falta de empatía puede también generar, ya que no se intenta comprender verdaderamente la perspectiva de la otra persona, lo que bloquea la capacidad de recibir información de manera completa y objetiva. En lugar de escuchar activamente, se interrumpe a la otra persona para expresar opiniones o juicios antes de comprender su mensaje. Y la resistencia al cambio, que es el temor a que una nueva información desafíe las creencias o valores personales, lo cual te hace rechazarlo tajantemente. Un ejemplo de esto puede ser que un programador junior sugiere una manera de resolver un problema de código durante una reunión de un equipo. Sin embargo, el líder, que ha trabajado durante años en la misma tecnología, no escucha realmente la propuesta porque asume que debido a la inexperiencia que tiene el programador junior, su idea no tiene valor. Como resultado, una posible solución innovadora es descartada sin ser evaluada objetivamente, limitando el potencial de mejora del proyecto. Aquí el bloqueo mental del líder está relacionado con la jerarquía de la experiencia y pidiendo que escuche
una escucha abierta a lo que está proponiendo el programador junior. ¿Cómo superar este bloqueo? Suspender el juicio. Antes de evaluar o responder, es importante dejar de lado las suposiciones y prejuicios, escuchar con la intención de comprender, no de refutar ni corregir. Practicar la empatía, intentar ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, puede ayudar a abrir la mente a nuevas ideas y enfoques. Eso no significa estar de acuerdo, sino simplemente esforzarse por entender. Hacer preguntas aclaratorias. En lugar de asumir que se entiende perfectamente lo que la otra persona está diciendo, es útil hacer preguntas para profundizar y obtener una mayor claridad sobre el punto de vista ajeno. Aceptar la posibilidad de aprender. Reconocer que siempre hay algo nuevo de aprender, independientemente de la experiencia o conocimientos previos. Adoptar una actitud de humildad frente a la información ajena abre las puertas a nuevas perspectivas. Luego tenemos el siguiente, que sería separar la crítica del ego. Esto significa ser capaz de recibir retroalimentación sin que se vea afectada. La autoestima de la identidad personal. El ego es la parte de nosotros que se siente vulnerable ante la crítica porque la percibe como una amenaza a nuestro valor personal. Sin embargo, cuando el ego se involucra demasiado en la recepción de críticas, crea un bloqueo que impide ver la crítica objetivamente y aprender de ella. Superar este obstáculo permite un crecimiento continuo y una mejora constante en diferentes áreas. Características del bloqueo. Se puede tener lo que es la reactividad emocional. El ego toma la crítica como un ataque personal, lo que genera una respuesta emocional intensa como enojo, frustración o tristeza. La resistencia a la retroalimentación. Se rechaza o minimizan las críticas porque aceptar que hay áreas de mejora se percibe como una amenaza a la autoestima. Justificación de errores. En lugar de aceptar los puntos de mejora, el ego intenta defender o racionalizar los fallos, evitando la reflexión y el aprendizaje. Percepción distorsionada. Se malinterpreta la crítica viéndola como un ataque al carácter o las intenciones en lugar de un comentario constructivo sobre una acción o comportamiento específico. Ejemplo sería que un empleado recibe retroalimentación de su jefe sobre su desempeño en un proyecto, donde se le sugiere mejorar lo que sería la cuestión del tiempo. En lugar de ver la crítica como una oportunidad de mejora, el empleado se siente atacado y comienza a justificarse, explicando todas las razones por las que su tiempo estuvo limitado, en lugar de aceptar que podría gestionar mejor sus tareas. Su ego se interpone, haciéndolo más reactivo y menos abierto a las sugerencias. Una forma de superar este bloqueo es despersonalizar la crítica. Reconocer que la crítica está dirigida a una acción, comportamiento o resultado específico, no a la persona. El foco debe estar en lo que se puede mejorar, no en la percepción del propio valor. Cultivar la autoconciencia. Observar las propias emociones y reacciones ante la crítica. Ser consciente de cuando el ego comienza a interferir y permitir y así poder gestionarlo de mejor manera y evitar que domine la situación. Practicar la humildad. Aceptar que no se tiene que ser perfecto en todo momento y que en todas áreas donde se puede mejorar, la humildad permite la crítica como una herramienta para el crecimiento en lugar de una amenaza. Buscar la lección, preguntarte a ti mismo qué puedo aprender de esto en lugar de enfocarse en la incomodidad que produce la crítica, centrar la atención en la información valiosa que puede aportar para mejorar. Aceptar la imperfección, recordar que cometer errores y recibir críticas es una parte natural del proceso de aprendizaje. Esto reduce la sensación de amenaza y permite integrar la retroalimentación de manera más efectiva. Responder con gratitud y no defensivamente. Agradecer la crítica, incluso si es difícil de escuchar. Eso no solo muestra apertura, sino que también desactiva el impulso de ego de ponerse a la defensiva. El siguiente caso puede ser buscar claridad en la crítica, lo que permite indagar más a fondo cuando la retroalimentación no es de todo clara o específica. En lugar de asumir que entendemos completamente la crítica, o peor aún, reaccionar de forma defensiva, este enfoque permite obtener información más detallada y precisa
Al pedir aclaraciones, se reduce el malentendido y se fomenta un ambiente de aprendizaje genuino. Este proceso es esencial para superar los bloqueos mentales que surgen cuando las críticas se perciben como ambiguas, injustas o mal dirigidas. Puede ser que puedas tener una interpretación errónea de la crítica que te están dando, o al no buscar una aclaración, hace suposiciones que hacen que bases la crítica en sus propias inseguridades o experiencias del pasado, lo que puede hacer que se distorsione la intención original de la crítica. ¿Cómo superar esto? Puede ser hacer preguntas específicas, preguntar directamente por ejemplos o detalles ayuda para comprender mejor la crítica. Puedes darme un ejemplo o qué parte del trabajo necesita más atención, facilitan obtener una visión clara. Mostrar disposición a mejorar. Al mostrar una actitud proactiva y una apertura a aprender, esto no solo mejora la comprensión, sino que también fortalece las relaciones con las personas que proporcionan retroalimentación. Ver la crítica como una conversación, en lugar de tratar la crítica como un juicio final, verla como un diálogo donde ambas partes pueden aportar. Esto permite hacer preguntas, discutir las áreas de mejora y llegar a una comprensión mutua. Luego tenemos la parte de implementar mejoras. Al momento de haber recibido y se ha comprendido las críticas, este es el proceso mediante el cual las sugerencias constructivas se traducen en acciones concretas. Sin embargo, puede ser que las personas se enfrenten a bloqueos que les impiden poner en práctica los cambios necesarios, ya que la falta de confianza en la habilidad de las mejoras o el apego a las mejoras, a las formas de hacer las cosas, supera estos obstáculos y aplica las mejoras es fundamental para lograr el crecimiento. Superar estos obstáculos y aplicar las mejoras es fundamental para lograr el crecimiento personal y profesional. Características puede ser que tengas falta de confianza, puedes haber dudas sobre la capacidad de la persona para llevar a cabo los cambios sugeridos, lo que la lleva a actuar o hacerlo de manera superficial. Falta plan de acción. Sin un enfoque estructurado, las personas pueden sentirse abrumadas por la idea de implementar mejoras, lo que dificulta que den los primeros pasos. ¿Cómo se puede superar este bloqueo? Dividir las mejoras en pasos alcanzables. Desglosar las sugerencias de mejora en pequeñas acciones que se pueden implementar de manera gradual. Desarrollar un plan de acción. Aceptar la posibilidad de cometer errores. Implementar mejoras no significa que todo será perfectamente desde el principio. Es esencial aceptar que cometer errores es parte del proceso y que se puede seguir ajustando a medida que se avanza. Buscar apoyo y orientación. En caso de una duda o inseguridad, es útil recurrir a compañeros o expertos que puedan ofrecer orientación adicional o retroalimentación continua durante el proceso de implementación. Y reflexionar sobre los resultados. Una vez que se han implementado los cambios, es importante evaluar el impacto. ¿Las mejoras han resuelto los problemas? ¿Hay más ajustes que realizar? Este ciclo de reglamentación y ajustes es esencial para el crecimiento continuo. Luego puede ser lo que es un bloqueo ambiental, que pueden ser las distracciones, ya que estamos en una era digital donde las notificaciones va a sonar el celular y las redes sociales mandan muchos inputs y las multitareas están a la orden del día. Es fácil caer en el ciclo de ser constantemente interrumpido. Estas distracciones no solo dificultan completar las tareas, sino que también afectan la capacidad de profundizar en el trabajo, lo que lleva a una pérdida de lo que se está haciendo y puede llegar a tener una menor calidad en los resultados. Características del bloqueo: fragmentación del tiempo, ya que la atención se divide en pequeñas partes debido a interrupciones constantes, lo que dificulta entrar a un estado de flujo. Multitarea ineficaz. Intentar realizar múltiples tareas a la vez disminuye la eficiencia, ya que el cerebro debe alternar entre diferentes tareas, lo que consume más energía y tiempo. No establecer límites con el tiempo, espacio o el uso de la tecnología permite que las distracciones invadan el tiempo productivo.
¿Cómo superar este bloqueo? Se puede pensar en establecer bloques de tiempos limitados, utilizar técnicas como el método Pomodoro, el famoso, donde se trabaja intensamente durante intervalos de tiempo indefinidos, por ejemplo 25 minutos, seguido a breves descansos. Esto ayuda a estructurar el tiempo y minimizar las distracciones. Crear un entorno libre de distracciones, fijar metas claras y realistas, definir objetivos concretos para cada sesión de trabajo. Tener una meta clara ayuda a mantener el enfoque y a evitar que la mente divague. Establecer límites con la tecnología, programar periodos de tiempo donde se revisen correos o redes sociales y limitar estos momentos a espacios específicos del día. Esto permite concentrarse en el trabajo sin la tentación constante de revisar el teléfono o el correo. Luego tenemos los siguientes bloqueos, que serían los bloqueos intelectuales. Estos ocurren cuando una persona experimenta dificultades para acceder a su propio conocimiento, creatividad o habilidades conectivas. A menudo surgen cuando alguien enfrenta un problema complejo o una tarea intelectual exigente, pero no puede avanzar debido a la sensación de incapacidad mental o la presión por obtener una solución perfecta. Estos bloqueos limitan la capacidad de pensar con claridad y aprender a resolver problemas o generar nuevas ideas, y a menudo están acompañados de estrés y frustración. Okay. Características del bloqueo: miedo al error, sensación de incompetencia, fatiga cognitiva, y el agotamiento mental o sobrecarga de información puede llevar a una incapacidad para pensar de manera efectiva o creativa. La falta de claridad mental puede hacer que el pensamiento se vuelva confuso o caótico, lo que dificulta encontrar soluciones y estructurar ideas de manera lógica. Superar este bloqueo puede ser fomentar la experimentación, buscar otras perspectivas y tomar descansos estratégicos, y aceptar la imperfección. El miedo a cometer errores o no alcanzar la solución perfecta puede paralizar el proceso intelectual. Aceptar que la primera solución no necesita ser perfecta, pero puede ser mejorada posteriormente, reduce la presión y facilita el avance. Falta de conocimiento y habilidades. Es un bloqueo que ocurre cuando una persona se enfrenta a una tarea o desafío y siente que no tiene la información o las capacidades necesarias para avanzar. Este tipo de bloqueo puede generar una sensación de incapacidad, inseguridad y frustración. A menudo este sentimiento se amplifica cuando se compara con otras personas que parecen tener más competencia en el tema. Sin embargo, este bloqueo puede superarse con estrategias de aprendizaje, práctica y búsqueda activa de soluciones. Las críticas del bloqueo es que puedes ser muy inseguro o mucha autocrítica, lo que la persona siente que no está lo suficientemente preparado o capacitada para realizar la tarea, lo que disminuye la confianza en sí misma. No saber dónde empezar o cómo abordar la tarea genera inacción, ya que la persona no tiene claro cuál es el primer paso. Sobrecarga cognitiva. El desafío de aprender nuevas habilidades o adquirir conocimientos adicionales puede parecer abrumador y generar una sensación de agotamiento mental. ¿Cómo superar este bloqueo? Se buscaría adoptar una mentalidad de crecimiento, reconocer que la falta de conocimiento de su habilidad es temporal y se puede aprender por el tiempo. Buscar aprendizaje activo, dividir el aprendizaje en etapas. En lugar de intentar aprender todo de una vez, es más efectivo dividir el aprendizaje en etapas o tareas pequeñas y manejables. Practicar regularmente. La adquisición de habilidades requiere práctica constante. Practicar lo aprendido en proyectos pequeños o simulaciones puede aumentar la confianza y reducir el miedo a equivocarse. Luego tenemos lo que sería la falta de confianza en la propia voz. Esto ocurre cuando una persona duda de la validez, valor o relevancia de sus ideas, opiniones o capacidades. Este bloqueo está relacionado con el miedo al juicio, la inseguridad personal o sentimiento de inferioridad frente a los demás. Como resultado, la persona puede evitar expresarse o participar activamente en conversaciones, decisiones o proyectos, lo que puede afectar su desarrollo personal y profesional. Lo que limita la creatividad, la colaboración y la toma de decisiones, tanto en entornos sociales como laborales.
Características del bloqueo. Inseguridad personal, lo cual la persona no cree que su opinión o ideas sean tan válidas. Miedo al juicio, el temor a ser criticado o rechazado. Autocrítica excesiva, si es demasiado crítico con uno mismo, lo que puede llevar a dudar de la calidad o relevancia de los propios pensamientos. Dependencia de la validación externa. La persona necesita la aprobación de los demás para sentirse segura de sus ideas, lo que limita su capacidad de tomar decisiones por sí mismo. ¿Cómo superar este bloqueo? Y reconocer el valor propio, aceptar que cada persona tiene su perspectiva única y que sus ideas son valiosas, incluso si no siempre son perfectas. Practicar la autoafirmación, reforzar la confianza mediante afirmaciones positivas sobre las propias capacidades e ideas. Recordar éxitos pasados puede ayudar a construir una sensación de competencia. Fomentar el diálogo interno positivo, reemplazar los pensamientos negativos o autocríticos con mensajes que promuevan la autoconfianza. Cambiar mi idea no es buena por mi idea es válida y puede aportar algo. Otro aspecto es la falta de claridad al expresar ideas. Esto puede llevar a malentendidos, confusiones y frustraciones, tanto para el emisor como para el receptor. Este tipo de bloqueo puede surgir por varias razones, como la falta de preparación, el estrés, la inseguridad o la complejidad del tema que se quiere abordar. La incapacidad para articular ideas de manera clara puede limitar la capacidad de una persona para influir, colaborar o ser comprendida en diversas situaciones sociales y profesionales. Características del bloqueo. Incoherencia en el discurso. Las ideas se presentan de manera desorganizada, lo que dificulta que los demás sigan el hilo de lo que se está diciendo. Evasión de puntos claves. A veces se omiten detalles importantes, lo que se resulta en una comunicación incompleta o ambigua. Nerviosismo o ansiedad. El miedo a ser malinterpretado o no ser lo suficientemente claro puede aumentar la tensión y hacer que el mensaje se transmita de manera aún más confusa. Tenemos la falta de flexibilidad en el uso de estrategias. Esto se manifiesta cuando una persona se aferra a un enfoque o un método específico para abordar un problema. Incluso cuando este no esté funcionando, esta rigidez puede obstaculizar la creatividad, la adaptación a nuevas circunstancias, la eficacia de la resolución de problemas. Este tipo de bloqueo a menudo se debe a la comodidad con métodos familiares, miedo al cambio, a la incertidumbre sobre cómo abordar una nueva situación. Características del bloqueo es resistencia al cambio, razonamiento rígido, frustración ante contratiempos. Al no estar dispuesto a cambiar la estrategia, la persona puede sentirse impotente y frustrado cuando se enfrenta a obstáculos, lo cual puede intensificar la sensación de bloqueo y dependencia de resultados pasados. La persona puede basar un enfoque en éxitos anteriores sin considerar que el contexto actual puede requerir una estrategia diferente. Características. Luego tenemos lo que es los bloqueos expresivos. Estos se basan más que todo cuando una persona tiene dificultades para comunicar sus pensamientos, sentimientos o ideas de manera efectiva. Estos bloqueos pueden manifestarse en diferentes contextos, como la escritura, la conversación o la creatividad artística. Si a menudo se ve en la ansiedad, la inseguridad, la falta de claridad o el miedo al juicio, la incapacidad para expresarse adecuadamente puede generar frustración, aislamiento y una disminución de la autoestima, afectando tanto las relaciones interpersonales como el desarrollo personal y profesional. Características del bloqueo. Evitación de la comunicación. En lugar de expresar lo que siente o piensa, la persona opta por evitar conversaciones importantes, lo que puede provocar malentendidos o conflictos no resueltos. Inseguridad al hablar. El miedo de ser juzgado o malinterpretado puede hacer que la persona se sienta ansiosa al hablar, lo que dificulta la fluidez y la claridad en la expresión. Frustración y autocrítica. La falta de éxito en la comunicación puede llevar a la frustración de una crítica interna negativa, reforzando la sensación de incapacidad. ¿Cómo superar este bloqueo? Una manera puede ser reflexionar sobre las razones detrás de la dificultad para expresarse, la cual puede ayudar a abordar los miedos y ansiedades que varían del mismo. Hablar en voz alta. Practicar expresiones verbales en un entorno seguro frente a un espejo puede ayudar a ganar confianza y fluidez en la comunicación.
Utilizar técnicas de relajación, incorporar ejercicios de respiración o meditación antes de situaciones de comunicación para reducir la ansiedad y mejorar la claridad de mente. Okay. Luego digamos a la siguiente parte, que sería la lógica, lo cual okay. ¿Qué es la lógica? La lógica se centra en analizar y evaluar la estructura de los argumentos para determinar si son válidos o no. La lógica puede establecer reglas y principios para el pensamiento correcto y racional, con el objetivo de llegar a conclusiones válidas a partir de premisas dadas. En esencia, la lógica se preocupa por la coherencia y la consistencia del razonamiento. Cuando hablamos de algo lógico o ilógico, nos estamos refiriendo normalmente a que es algo natural, es de acuerdo a ciertas reglas o que coinciden con nuestras percepciones o modelos mentales que hemos generado. Si pensamos en lo que estamos acostumbrados a ver jugar fútbol, creemos que es ilógico. Sin embargo, el deporte que se ve en los... Aquí. Ya que podemos pensar que algo que sea lógico para unas personas puede ser ilógico como para otras. Luego tenemos, como por ejemplo aquí, que te dice que 1 más 1 es 10, más puede ser que esta suma no sea en formato decimal, sino que sea en binario, lo cual 10 significaría que son 2. O la mítica pregunta de cuál va primero, la leche o el cereal. Ahí depende de cada persona. Para algunos será lógico de una forma, o para otros será lógico de la siguiente. Ok, el ciclo de vida de las palabras. Normalmente las palabras tienen un nacimiento, un crecimiento, madura y luego se desecha. Okay. El nacimiento de las palabras. Al igual que los seres vivos, las palabras tienen origen en nacimiento. Este proceso puede involucrar la creación de nuevas palabras para describir conceptos o fenómenos previamente no identificados o conceptualizados. Las palabras pueden surgir de diferentes fuentes, como préstamos de otros idiomas o la elaboración de formas lingüísticas más antiguas. Luego se llega al crecimiento y en el contenido. Una vez que una palabra ha sido creada, comienza a ser utilizada y adoptada por hablantes de la lengua. Con el tiempo, estas palabras pueden crecer en uso y significado, acumulando capas de significado y connotaciones asociadas con su uso en diferentes contextos. Y aparte de desarrollo, las palabras no existen en aislamiento, sino que están interconectadas a través de redes léxicas y semánticas. A medida que una palabra se desarrolla y se enriquece con nuevos significados, puede dar origen a otras palabras relacionadas o derivadas. Por ejemplo, una palabra puede ser derivada de diferentes idiomas, formas verbales, sustantivos o adjetivos, ampliando así el vocabulario de la lengua. Al igual que los seres vivos, las palabras o lenguas pueden desaparecer con el tiempo. Las palabras pueden volverse obsoletas o caer en desuso a medida que cambian la práctica lingüística y culturales. De mismo modo, las lenguas muertas son aquellas que ya no se hablan activamente, como lenguas maternas, aunque pueden conservarse en registros escritos o en el estudios académicos. Okay. Pensar. El pensar es un proceso mental complejo que se inicia con la creación de imágenes mentales en nuestro cerebro. Esas imágenes pueden ser percepciones sensoriales, recuerdos, conceptos abstractos o representaciones simbólicas de experiencias pasadas. A medida que estas imágenes se forman en nuestra mente, las integramos, emparejamos, proyectamos o asociamos con nuestros conceptos o esquemas que tenemos memorizados. Durante el proceso de pensamiento utilizamos estos conceptos y esquemas para representar situaciones del mundo y nosotros mismos. Estas representaciones mentales pueden ser simbólicas, lingüísticas o visuales y nos permiten comprender y dar sentido a nuestro entorno. Podemos decir que el pensar implica la creación, integración y organización de imágenes mentales y conceptos en nuestra mente para comprender y dar sentido a nuestro mundo. Es un proceso dinámico y activo que nos permite analizar, reflexionar, resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva. La razón.
Es una facultad fundamental del ser humano que nos permite realizar procesos mentales complejos relacionados con la comprensión, el análisis y la evaluación de ideas y conceptos. Aspectos claves de la razón, los cuales son identificación de conceptos, que nos permite identificar, distinguir y definir conceptos a través de la razón. Podemos comprender el significado de palabras y términos. Cuestionamiento de análisis, lo cual nos ayuda a cuestionar y analizar los conceptos que encontramos en nuestro entorno, preguntándonos sobre su validez, coherencia y consistencia. Lo que sigue, coherencia y consistencia. La razón nos ayuda a encontrar coherencia o contradicciones entre los conceptos. Identificamos conexiones lógicas y relaciones causales y buscamos asegurarnos de que nuestras ideas y creencias sean internamente conscientes y lógicamente válidas. Inducción y deducción nos permite inferir nuevas ideas o conceptos a partir de lo que ya conocemos. Utilizamos la inducción para generalizar a partir de casos específicos y la deducción para derribar conclusiones lógicas a partir de premisas dadas. Reflexión crítica. La razón nos capacita para reflexionar críticamente sobre nuestras propias creencias, así sobre las ideas y argumentos presentados por otros. Evaluamos la evidencia, consideramos múltiples perspectivas y buscamos llegar a conclusiones informadas y bien fundamentadas. El razonamiento lógico es una habilidad cognitiva que implica la capacidad de seguir un conjunto de juicios, proposiciones de manera coherente y lógica con el fin de llegar a una conclusión válida. Profundicemos en los aspectos claves del razonamiento lógico, lo cual son conjuntos de juicios y relaciones lógicas, lo que implica un conjunto de juicios o provisiones que están relacionadas entre sí mediante relaciones lógicas como la implicación, la negación, la conjunción o la disyunción, lo cual establecen la estructura lógica del razonamiento y guían el proceso de inferencia. Premisas y conclusión. El razonamiento lógico se parte de ciertos juicios dados llamados premisas. Estas premisas proporcionan información inicial sobre la cual se basa el razonamiento. A partir de esas premisas se deduce una conclusión lógica que sigue necesariamente las premisas dadas. Razonamiento deductivo. El razonamiento lógico a menudo se basa en el razonamiento deductivo, en el cual la conclusión seguiría necesariamente a las premisas dadas. En otras palabras, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera por la propia estructura del razonamiento. Validez y estructura lógica. La validez de un razonamiento lógico radica en la coherencia y la consistencia de las relaciones entre las premisas y la conclusión. Si el razonamiento sigue las reglas de la lógica formal y las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es válida y se puede considerar como una inferencia lógicamente sólida. Luego, cuando vemos lo que es la lógica como una ciencia, la cual tiene un objeto material y un objeto formal, lo cual el objeto material se refiere al objeto abstracto, conceptual o teórico, un objeto de estudio en una disciplina o ciencia determinada. En el contexto de la lógica, el objeto formal se refiere a aquello que constituye el contenido abstracto de estudio dentro de esta disciplina. Y en el objeto material el objeto material es pensamiento, es decir, los procesos mentales, las inferencias, los argumentos y las estructuras lógicas del razonamiento humano. Entonces, pues puede decir que la lógica es una ciencia, ya que la ciencia puede tener diferentes enfoques. Puede ser el enfoque filosófico, el enfoque matemático, el enfoque computacional. También puede tener relaciones con diferentes otras ciencias, como la lógica y la sociología, que este argumento sostiene que el pensamiento y sus leyes están determinados por el grupo social al que pertenece un individuo. Según esa perspectiva, las normas y leyes lógicas no son universales, sino que son impuestas por el grupo social en función de su eficacia demostrada a lo largo del tiempo.
ya sea por dependencia del pensamiento del grupo social, normas sociales y cohesión grupal, o crítica a la perspectiva sociologista. También tenemos lo que es la lógica y la matemática, que tanto la lógica como la matemática comparten el enfoque de estudiar relaciones abstractas formales. En caso de la lógica se trata de las estructuras de los argumentos y la validez de las inferencias, mientras que en matemáticas se trata de las relaciones entre números, formas de significado. Ambas disciplinas emplean símbolos para representar conceptos abstractos. Tanto la lógica como las matemáticas se fundamentan en axiomas, principios fundamentales que son evidentes por sí mismos. Y la lógica matemática surge como resultado de la búsqueda de un lenguaje inequívoco y universal, similar al de las matemáticas. Luego tenemos la lógica y la gramática, que se basan en enfocarse en las reglas de formación y transformación de las oraciones en un idioma particular. Esto incluye aspectos como la estructura gramatical, la sintaxis y la morfología del lenguaje. En la gramática se analizan las reglas que rigen la correcta combinación de palabras y la formación de oraciones coherentes y gramaticalmente correctas. Luego tenemos la lógica y la filosofía. Desde su nacimiento, la lógica y la filosofía han estado interconectadas. Ambas se necesitan mutuamente y han evolucionado en paralelo a lo largo de la historia del pensamiento humano. La lógica ha sido influenciada por las corrientes filosóficas y a su vez ha contribuido al desarrollo de la filosofía al proporcionar herramientas y métodos del razonamiento. Al final podemos decir que la lógica como ciencia es un campo de estudio riguroso y sistemático que se centra en los principios y leyes del pensamiento o razón para determinar su corrección y veracidad. Su objeto de estudio puede ser que influye principios y normas que regulan el pensamiento y el razonamiento, como conceptos básicos, una definición de qué son las reglas y los errores en el razonamiento, hasta las estructuras de la ciencia y la metodología utilizada. El método de estudio de la lógica es riguroso y objetivo, siguiendo las reglas metódicas de la sistematización, generalización, objetividad, regularidad y continuidad. Al igual que las otras ciencias, la lógica busca la exactitud y no permite la duda o titubeo de su análisis. Se basa en principios, normas y de validez universal para desarrollar sus teorías y conclusiones. ¿Qué beneficios trae la lógica? Son esos aspectos que pueden ver, que es pasar del conocimiento empírico al científico, lo cual da herramientas para estructurar el pensamiento y el conocimiento de manera más coherente, mejora la predicción del pensamiento y la argumentación, promueve una actitud activa crítica hacia el conocimiento y nos ayuda a comprender la estructura y los métodos de la ciencia. Luego podemos ver la estructura fundamental de la lógica, que se divide en la apofántica, que es lo que estudia el concepto, que es la representación mental de los objetos o fenómenos que comparten características, el juicio, que es la afirmación o negación entre los conceptos, y el razonamiento, que es el cual se llega a una conclusión a partir de premisas o proposiciones previas. Luego tenemos la teorética. Este tema se refiere a la reflexión sobre la estructura de diversas ciencias que componen los distintos campos culturales. Un ejemplo, en el campo de biología, la teorética puede abordar la estructura de las diferentes ramas de la biología, como la genética, la ecología o la fisiología, y cómo se relacionan entre sí para formar un cuerpo de conocimiento coherente sobre la vida y sus procesos. Luego tenemos lo que es el método científico, que se refiere a la metodología utilizada en la investigación para plantear y resolver problemas, así como para alcanzar objetivos específicos. Incluye pasos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de datos, con el fin de generar conocimiento viable, válido y fiable. Ahora, la lógica matemática. Esta rama de la lógica busca alcanzar la máxima rigurosidad en el pensamiento mediante la formación del lenguaje formal y la aplicación de técnicas matemáticas. La lógica matemática se centra en la formación de argumentos y en la demostración de teoremas utilizando herramientas como el cálculo proposicional.
el cálculo de predicados y la teoría de conjuntos. Un ejemplo podría ser que la demostración de la validez del modus de una inferencia lógica establece que la premisa si A entonces B, y si otra premisa A, entonces puede inferir que B es verdadero. Y esta diferencia se representa simbológicamente como premisa 1, A entonces B, entonces la premisa A, entonces se puede decir que A es B. Lógica dialéctica. Esta perspectiva busca comprender la totalidad y la interrelación de los fenómenos, conceptos en contraposición de una visión parcial o aislada. Lógica dialéctica considera las contradicciones y los cambios como elementos fundamentales de la realidad y busca captar la dinámica y el movimiento del pensamiento y la realidad de su conjunto. Y ya, para terminar, podemos decir que la conclusión sería que los bloqueos mentales son muy importantes para conocerlos, para que ellos nos ayuden a identificarlos de mejor manera y así superarlos y tener un crecimiento de una manera más efectiva y más rápida. Y por eso yo sería tú. Solo si me hacen el favor de llenar una encuesta sobre la conferencia. Se los para tener en el chat un formulario para que puedan llenarlo, que es para que pongan qué les parece la conferencia y en su retroalimentación. Adelante. También me he dado cuenta que no habilité lo de aceptar respuestas en la asistencia de repaso, por si lo pueden llenar, por favor. El formulario anterior. No sé si tienen alguna duda o algo. Un cuestionamiento. Video. Slaps, yo la encuesta de la asistencia ya la había llenado, pero no sé qué dijiste ahorita de que no está habilitado, no sé qué. Tengo que volver a llenarla. Si me puedes dar el favor, que al parecer no se registraron las respuestas. Ah, va, está bien. Perdón ahí. Gracias. Ok, ahí te lo envío otra vez. Ya perdí. O sea, existe. Este sería. Ahí nos envió otra vez.
andan en la encuesta y no tienen ninguna duda, ya se pueden retirar. No hay ningún problema. Gracias, chicos. Que tengan muy feliz tarde. Gracias, Kenny. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Los veo la próxima semana. Hoja de trabajo número 5. Cuídense, jóvenes. Vamos a detener la grabación para que quede muy limpia.